El aire en la iglesia era espeso, una mezcla sofocante del perfume dulzón de los lirios y el dolor rancio de 100 personas vestidas de negro. Me aferraba al reclinatorio de madera pulida, sintiendo sus bordes duros contra mis palmas, un ancla en el mar de tristeza que amenazaba con ahogarme. El funeral de mi hermana, Renata, estaba llegando a su fin. El sacerdote pronunciaba palabras vacías sobre la voluntad de Dios y la vida eterna, pero yo solo escuchaba el eco de la risa de Renata en mi memoria, un sonido que ahora parecía provenir de otra vida. Me levanté con el resto de la congregación, mis piernas como plomo. Afuera, un sol pálido de invierno no lograba calentar el aire. La gente formaba una fila para dar el pésame, un desfile de rostros compungidos y abrazos torpes. Yo solo quería huir, que encerrarme en mi taller y dejar que el olor a madera y a barniz ahogara mis pensamientos. Pero sabía que no podía. Tenía que cumplir con el ritual, con la farsa. Mientras me dirigía hacia la salida, una sombra se cernió sobre mí. Eran ellos. Mi padre, Germán, con su postura rígida de patriarca. Mi madre, Sabina, con el rostro contraído en una máscara de dolor que no llegaba a sus ojos. Y mi hermano, Leandro, con una expresión de impaciencia apenas disimulada. No vinieron a ofrecerme un hombro en el que llorar, no vinieron a compartir una memoria de Renata, vinieron a hacer negocios. Alondra, empezó Leandro, su voz un susurro apremiante que cortaba el murmullo de los dolientes. No dijo, lo siento, no dijo, qué terrible pérdida, dijo mi nombre como si fuera el primer punto en una agenda. Mi padre asintió, su mirada barriendo el atrio de la iglesia, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. «Tenemos que hablar de la hacienda», sentenció, su tono tan frío como la losa de mármol bajo mis pies. Me quedé helada. La hacienda, la vieja y ruinosa propiedad familiar que Renata había heredado de la abuela y que, por alguna razón que nunca entendí, ahora me había dejado a mí, un lugar del que no había oído hablar en años. Mi madre, Sabina, se acercó, su mano enguantada de negro apenas rozando mi brazo. Su toque no tenía calidez. «Esa tierra es un basurero inútil, Alondra», dijo, su voz un siseo venenoso. «Un nido de alimañas y polvo. Ya te conseguimos un comprador, un conocido de Leandro. Solo tienes que firmarnos un poder y nosotros nos encargamos de todo. Olvídate del asunto». La miré, atónita. El cuerpo de mi hermana aún no estaba frío, y ellos ya estaban repartiéndose los despojos. El dolor en mi pecho se mezcló con una oleada de ira tan caliente que me quemó la garganta. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían ser tan increíblemente crueles? «No», logré decir, mi voz apenas un hilo. Leandro frunció el ceño. La impaciencia en su rostro se convirtió en irritación. «¿Cómo que no, Alondra? No seas difícil. Es lo mejor para todos. ¿Qué vas a hacer tú con un montón de ruinas?» Es la herencia de Renata», balbuceé, sintiendo las miradas de algunos curiosos sobre nosotros. «No puedo. No ahora». «Precisamente porque es de Renata, debemos ser prácticos», intervino mi padre. Su tono no admitía discusión. Ella hubiera querido que aseguráramos el patrimonio familiar, no que lo dejáramos pudrirse por sentimentalismos. Sentimentalismos, así llamaban a mi duelo, a mi amor por mi hermana. Me di la vuelta, sin poder soportar más sus rostros, sus palabras, su codicia desnuda. Caminé a través del gentío, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. No me siguieron. Habían plantado su semilla de veneno y ahora esperarían a que germinara.
Mientras me alejaba de la iglesia, el sol pálido se ocultó tras una nube. El mundo se sentía gris, vacío y hostil. En ese momento, en pleno funeral de la única persona que realmente me había querido, me di cuenta de que estaba completamente sola y que una guerra acababa de ser declarada. Pasaron 3 días. 3 días en los que el silencio de mi apartamento, que también era mi taller, se volvió ensordecedor. Me sumergí en el trabajo como un buzo que busca el fondo del océano para escapar de una tormenta en la superficie. El olor familiar a cedro, a nogal, a trementina y a cera de abeja era mi único consuelo. Aquí, entre muebles rotos que esperaban una segunda vida, yo tenía el control. El suave raspar de la lija sobre la madera, el meticuloso proceso de aplicar una capa de barniz, el cuidado de devolverle el brillo a un tirador de latón, todo era un bálsamo para mi alma hecha pedazos. Estaba trabajando en una vieja cómoda del siglo XIX, con la marquetería levantada y una pata rota. Mientras me concentraba en la delicada tarea de injertar una nueva pieza de madera, el sonido estridente del teléfono me hizo dar un respingo. Por un instante, el corazón me dio un vuelco irracional, esperando que fuera ella, que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la voz al otro lado de la línea era la de un hombre, grave y profesional. ¿Hablo con la señorita Alondra Cervantes?, preguntó. Sí, soy yo, respondí, limpiándome el polvo de las manos en mi delantal de trabajo. Señorita Cervantes, mi nombre es Ricardo Morales, del despacho Morales y Asociados. Fui el abogado de su hermana, Renata. Lamento mucho su pérdida. Su tono era respetuoso, carente de la falsedad que había escuchado en los últimos días. Gracias, murmuré. La llamo para informarle formalmente sobre los términos del testamento de su hermana. Como su albacea, es mi deber comunicarle que ella la ha nombrado a usted única y universal heredera de todos sus bienes. Hizo una pausa. Eso incluye, de manera específica, la propiedad conocida como Hacienda La Sombra, en el municipio de San Miguel el Alto. Me apoyé en el banco de trabajo sintiendo que las rodillas me flaqueaban. Así que era oficial. La sombra era mía. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor del taller. Las palabras de mi familia en el funeral resonaron en mi cabeza. Un basurero inútil, un nido de alimañas. Pero lo que realmente me inquietaba era otra cosa. Era el recuerdo de mi última conversación con Renata, unas 3 semanas antes del accidente. Me había llamado por la noche, algo inusual en ella. Su voz sonaba extraña, tensa. «Oye, Alondra», había dicho, saltándose los saludos habituales. «¿Te acuerdas de la hacienda de la abuela, la sombra?» «Claro», respondí sorprendida. «¿Qué pasa con ella?» Nada, solo... Quiero que me prometas algo». Su tono se volvió serio, casi suplicante. «Prométeme que nunca irás allí. Pase lo que pase, no te acerques a ese lugar. Es un sitio lleno de malos recuerdos, de energía pesada. No hay nada bueno para ti ahí». «Renata, ¿estás bien? Me estás asustando», le dije. Forzó una risa que sonó hueca. «Estoy bien. De verdad, solo hazme caso, ¿quieres? Prométemelo, Alondra». «Te lo prometo», dije, más para calmarla que por otra cosa. Ahora, con las palabras del abogado flotando en el aire, esa promesa se sentía como una cadena. ¿Por qué me había hecho prometerle que no iría, para luego dejármela en herencia? ¿Era una especie de broma macabra? ¿Una prueba? ¿O había algo en esa hacienda, algo tan oscuro o peligroso, que quería mantenerme alejada incluso después de su muerte, pero que al mismo tiempo se sintió obligada a alegarme? «Señorita Cervantes, ¿sigue ahí?», preguntó el abogado, sacándome de mi trance. «Sí, perdón. Es que estoy sorprendida.
Es comprensible. Le enviaré por mensajería una copia del testamento y un juego de llaves de la propiedad. Si decide qué hacer con ella, no dude en llamarme. Colgué el teléfono, mi mente un torbellino. Miré la cómoda a medio restaurar, un objeto descartado por otros que en mis manos podía volver a ser hermoso y valioso. De repente, sentí una conexión extraña con esa hacienda ruinosa. Tal vez, como con mis muebles, solo necesitaba que alguien mirara más allá de las ruinas para encontrar su verdadero valor. Y tal vez, solo tal vez, al hacerlo, encontraría la respuesta al enigma que mi hermana me había dejado. La llave de la hacienda llegó al día siguiente en un sobre grueso. Era una llave de hierro, pesada y ornamentada, de esas que ya no se fabrican. Al sostenerla, su frío metálico pareció transmitirme un peso que iba más allá de su gramaje físico. Era el peso de la historia, de los secretos. Al tocarla, un recuerdo se abrió paso en mi mente con la fuerza de una compuerta rota, un recuerdo que definía a la perfección mi lugar en el universo de mi familia. Tenía 15 años. Acababa de ganar el primer premio en el concurso estatal de arte juvenil por una pequeña escultura tallada en madera, una pieza que me había costado meses de trabajo, de cortes en los dedos y de noches en vela. Llegué a casa flotando en una nube de euforia, con el trofeo, una estatuilla de bronce sorprendentemente pesada y un diploma enmarcado bajo el brazo. Entré en la sala de estar, donde mi madre estaba leyendo una revista de sociedad. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira!», exclamé, mi voz temblando de emoción. «¡Gané! ¡Gané el primer lugar!». Sabina levantó la vista de su revista, sus gafas de lectura en la punta de la nariz. Miró el trofeo, luego a mí, y una sonrisa delgada y fugaz cruzó sus labios. «¡Ah, qué bien, mija!». «¡Felicidades!», dijo, su tono tan entusiasta como si le estuviera comentando el estado del tiempo. «Ponlo por ahí, en esa mesita, que no estorbe». Por ahí, que no estorbe. Mi trofeo, mi orgullo, reducido a un trasto. La nube de euforia se disipó, dejando un vacío helado en mi estómago. Lo dejé sobre la mesa que me indicó, junto a un montón de correspondencia sin abrir. Esa misma noche, el ambiente en casa era completamente diferente. Había una efervescencia, una alegría palpable. Leandro, que entonces tenía 13 años, había logrado pasar el examen extraordinario de matemáticas con un 6 raspado. ¡Un 6! Mi padre llegó del trabajo y, al enterarse de la gran noticia, declaró: «¡Esto hay que celebrarlo! ¡Ese es mi campeón!». El esfuerzo siempre tiene su recompensa. Nos vamos a cenar a La Casona. La Casona era el restaurante más caro de la ciudad, reservado para ocasiones monumentales. Y al parecer, la mediocridad académica de mi hermano era una de ellas. Durante la cena, los elogios no pararon. «¡Qué inteligente eres, mi niño!», decía mi madre pellizcándole la mejilla. «Sabía que podías hacerlo». «Tienes el cerebro de tu padre para los números». Mi padre chocaba su copa con la de él. «Así se hace, hijo. Un hombre tiene que dominar los números para dominar el mundo». Yo estaba sentada allí, moviendo la comida en mi plato. Nadie mencionó mi premio. Nadie habló de mi escultura. Mi logro, fruto de talento y meses de dedicación, era invisible. El logro de mi hermano, fruto de la presión y la mínima suficiencia, era motivo de una celebración extravagante. En un momento, incapaz de soportarlo más, dije en voz baja: «Yo gané un concurso de arte hoy». Mi padre me miró como si acabara de recordar mi presencia. «Ah, sí, tu madre me comentó. Muy bien, Alondra, muy bien. Sigue con tus hobbies. Es bueno que las niñas tengan algo con que entretenerse». Hobbies, entretenimiento. No era arte.
No era talento, no era una posible vocación. Era un pasatiempo para mantenerme ocupada. Más tarde esa noche, cuando ya todos dormían, salí a la sala de estar y tomé mi trofeo de la mesita donde estorbaba. Lo llevé a mi cuarto y lo escondí en el fondo de mi armario. No quería verlo. No quería que me recordara que, para mi familia, mis triunfos siempre serían menos valiosos que las migajas de mi hermano. Justo cuando estaba cerrando la puerta del armario, la puerta de mi habitación se abrió sigilosamente. Era Renata. Tenía 17 años y una inteligencia en la mirada que parecía de otro mundo. Entró y se sentó en mi cama. «Vi lo que hiciste», susurró. «No lo escondas. No dejes que te hagan sentir pequeña». Se levantó, abrió el armario, sacó el trofeo y lo puso en mi mesita de noche en el lugar más visible. Lo que tú haces, Alondra, es crear belleza con tus manos. Es magia. Ellos son ciegos, pero tú no dejes de brillar. ¿Me oyes? Nunca. Me abrazó y en ese abrazo sentí el único refugio verdadero que tenía en esa casa. Ahora, sosteniendo la llave de su último secreto, las palabras de Renata resonaban en mi memoria. Nunca dejes de brillar. Quizás ir a la sombra no era solo desentrañar un misterio, era, finalmente, cumplir esa promesa. La calma tensa duró menos de lo que esperaba. 2 días después de recibir la llave, mientras estaba en mi taller aplicando una delicada hoja de oro a un marco antiguo, el timbre sonó con una insistencia agresiva. Sabía quiénes eran incluso antes de abrir. Ahí estaban, mi padre, mi madre y Leandro. Pero no venían solos. Detrás de ellos había un hombre de mediana edad, con un traje barato que le quedaba demasiado apretado y una sonrisa de tiburón. «Alondra», dijo mi padre, sin preámbulos, entrando en mi taller como si fuera suyo. Su mirada recorrió el espacio, deteniéndose con desdén en las herramientas, los botes de pintura y el polvo de madera en el aire. «Te presentamos al señor Rojas. Es un inversionista inmobiliario». El señor Rojas me extendió una mano sudorosa. «Un placer», dijo, su voz empalagosa. «Su familia me ha hablado de la propiedad. Estoy muy interesado». Leandro pasó junto a mí, dándome un golpecito condescendiente en el hombro. Llevaba un portafolio de imitación de piel que abrió sobre mi mesa de trabajo, apartando sin cuidado mis delicadas herramientas. Sacó una pila de papeles y los deslizó hacia mí. «Mira, para que veas que pensamos en ti, te lo hemos hecho todo fácil», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es un contrato de compra-venta. El señor Rojas está dispuesto a darte 50,000 pesos por la hacienda, ahora mismo, en efectivo si quieres. Es más de lo que esa ruina valdrá jamás». 50,000 pesos, un insulto. El valor de un coche de segunda mano por hectáreas de tierra. Me quedé mirando los papeles. La tinta negra sobre el papel blanco parecía burlarse de mí. Era una emboscada en toda regla. Mi madre intervino, su tono una mezcla de súplica y chantaje emocional. «Alondrita, por favor, sé razonable. Es una oportunidad de oro. Te quitas un problema de encima y tienes un dinerito para tus cositas». Su gesto abarcó mi taller, mi vida entera, reduciéndola a cositas. Sentí la sangre subir a mi cabeza. La humillación era tan palpable que casi podía saborearla, un gusto amargo y metálico en la boca. Me querían intimidar, arrinconar, hacerme sentir tan pequeña e incompetente que aceptaría cualquier migaja que me arrojaran. Respiré hondo, buscando en mi interior la calma que usaba para manejar la madera más delicada. Levanté la vista del contrato y los miré a los ojos uno por uno. A mi padre, el dictador. A mi madre, la manipuladora.
a mi hermano el usurpador y al señor Rojas el buitre. No, dije. La palabra, tan corta y simple, pareció colgar en el aire, cargada de un peso inesperado. Leandro soltó una risa incrédula. ¿No? ¿Estás bromeando? ¿Qué parte de oportunidad de oro no entiendes? Entiendo que me están tratando como si fuera estúpida, respondí, mi voz ganando firmeza. Entiendo que han traído a este señor a mi casa sin mi permiso para presionarme. Y entiendo que 50,000 pesos es un chiste de mal gusto. La sonrisa del señor Rojas se desvaneció. Mi padre frunció el ceño, su rostro oscureciéndose. Alondra, cuidado con tu tono. Somos tus padres y sabemos qué es lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí o lo mejor para Leandro?, repliqué, mi mirada fija en mi hermano. Leandro dio un paso al frente, su rostro contorsionado por la ira. ¿Y qué si es para mí? ¿Qué vas a hacer tú con un rancho, Apenas puedes con este tallercito polvoriento. Yo sé de negocios. Yo puedo hacer algo productivo con ese dinero. Ahí estaba, la verdad desnuda. Nunca se trató de la hacienda. Se trataba de él. Siempre se había tratado de él. Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, recogí los papeles del contrato, los doblé cuidadosamente por la mitad y se los tendí a mi padre. La hacienda es la herencia de mi hermana, dije, mi voz sonando extrañamente clara y fuerte en el silencio tenso. Y no la voy a regalar. Ahora, les pido por favor que se retiren de mi casa. Se quedaron paralizados por un segundo, estupefactos por mi audacia. Luego, mi padre me arrebató los papeles de la mano. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió. Mi madre lo siguió, lanzándome una mirada de pura decepción. El señor Rojas farfulló una disculpa y se escabulló tras ellos. Leandro fue el último en irse. Se detuvo en la puerta y se volvió para mirarme. Su rostro ya no mostraba ira, sino algo mucho más frío y calculador. Era odio puro. «Te vas a arrepentir de esto, Alondra», siseó. «Te lo juro». Luego se fue, cerrando la puerta con un golpe que hizo vibrar las paredes. Me quedé sola en mi taller, temblando, pero no de miedo. Era la adrenalina de haber luchado y por primera vez haber ganado. La amenaza de Leandro flotaba en el aire de mi taller mucho después de que se hubiera ido. «Te vas a arrepentir». Sus palabras eran un eco de una dinámica que había existido desde siempre. Lo que era de Leandro, y lo que era mío también era, potencialmente, de Leandro si él lo decidía. Y mis padres siempre estarían de su lado para asegurarse de que así fuera. La emboscada en mi taller no fue un hecho aislado. Fue la continuación de una vida entera de desaires y favoritismos, de una injusticia tan arraigada que se había vuelto el aire que respirábamos en esa familia. El recuerdo más doloroso de esa injusticia económica me asaltó con una claridad brutal. Tenía 22 años y acababa de graduarme de la Escuela de Artes y Oficios. Mi sueño no era grande ni extravagante. Quería abrir mi propio taller de restauración. Había pasado meses elaborando un plan de negocios meticuloso, investigando costos de herramientas, alquiler de un pequeño local, proveedores de materiales. Todo estaba en un portafolio azul, con gráficos y proyecciones financieras. Solo necesitaba un pequeño préstamo inicial para arrancar, una cantidad que sabía que mis padres podían permitirse sin el menor problema. Convoqué una reunión familiar una tarde de domingo. Les presenté mi proyecto con el corazón latiéndome en la garganta, lleno de la esperanza ingenua de que esta vez verían mi pasión, mi profesionalismo, mi potencial. Cuando terminé, mi padre tomó el portafolio azul.
Lo hojeó con la misma rapidez y desinterés con que hojeaba el periódico. Lo cerró con un golpe seco y lo dejó sobre la mesa. «Alondra», dijo. Su tono paternalista era más hiriente que un grito. «Aprecio tu entusiasmo, pero esto no es un negocio, es un hobby, un pasatiempo muy bonito, pero un pasatiempo al fin y al cabo». «No es un hobby, papá», insistí, mi voz temblando ligeramente. «Es una profesión. Hay un mercado para esto. Puedo ganarme la vida». «No», me interrumpió. «El dinero de la familia es para inversiones serias, para construir un legado, no para financiar hobbies de niñas. Si quieres un trabajo de verdad, mañana mismo te consigo una entrevista para un puesto de secretaria en la empresa de un amigo». Secretaria. Esa era su visión para mí. Una asistente, una figura secundaria. Sentí como si me hubieran vaciado un cubo de agua helada encima. Mi madre, por supuesto, asintió en silencio, apoyando a mi padre como siempre. Leandro, que estaba tirado en el sofá jugando con su teléfono, soltó una risita burlona sin levantar la vista. Un mes después, Leandro, que entonces tenía 20 años y estudiaba una carrera que odiaba, pero que mi padre le había impuesto, chocó el coche deportivo que le habían regalado por su cumpleaños. Lo dejó inservible. No hubo sermones, no hubo consecuencias. A la semana siguiente, mi padre llegó a casa con un coche nuevo para él, un modelo del año, reluciente y aún más caro que el anterior. Un hombre necesita moverse con confianza por el mundo, fue su única justificación. Esa noche yo estaba en mi cuarto, dibujando diseños de muebles en un cuaderno, sintiendo la amargura carcomiéndome por dentro. La puerta se abrió y entró Renata. No dijo nada al principio, simplemente se sentó a mi lado y miró mis dibujos. «Son hermosos», dijo en voz baja, «tienes tanto talento». Luego sacó un sobre de su bolso y lo puso en mis manos. «No es mucho», dijo, casi avergonzada. «Son todos mis ahorros, los de la beca y lo que he ganado dando clases particulares». Abrí el sobre. Dentro había una cantidad que, aunque no era suficiente para el plan original, sí era una semilla de esperanza. «No puedo aceptar esto, Renata», dije, mis ojos llenándose de lágrimas. «Es tu dinero». Ella me tomó las manos. Sus ojos, siempre tan llenos de una inteligencia brillante, me miraron con una intensidad que nunca olvidaré. «Sí, puedes, porque yo sí creo en ti, Alondra. Creo en tu talento y en tu sueño. Papá y mamá están ciegos. Y Leandro, bueno, Leandro es Leandro. Pero tú no dejes que te detengan. Toma esto y empieza, aunque sea en pequeño. Demuéstrales que se equivocan». Ese dinero fue el cimiento de mi taller. Empecé en la cochera de una amiga, comprando herramientas de segunda mano. Cada peso que ganaba lo reinvertía. Fue lento, fue difícil, pero lo hice. Lo hice sola, con la única fe que mi hermana había depositado en mí. Y ahora, ellos, los que me habían negado la oportunidad, los que me llamaban soñadora y mi trabajo un hobby, querían arrebatarme el último regalo de la única persona que siempre había creído en mí. La sola idea era monstruosa. Después de la confrontación, mi taller se sintió diferente. Ya no era solo un refugio, sino también una fortaleza. El eco de mis propias palabras, «les pido por favor que se retiren de mi casa», resonaba en mis oídos. Había trazado una línea en la arena, había reclamado mi espacio, mi vida, pero sabía que esto era solo el comienzo. La amenaza velada en la mirada de Leandro era una promesa. Me senté en mi viejo sillón de lectura, el que había restaurado yo misma a partir de una pieza que encontré en la basura. Sostuve el contrato arrogado que me habían dejado. 50,000 pesos.
La cifra era tan absurda, tan ofensiva, que casi me hacía reír. No querían comprar la hacienda, querían robarla. Y eso solo significaba una cosa: la hacienda valía mucho, mucho más de lo que aparentaba. El basurero inútil y el nido de alimañas eran mentiras, mentiras diseñadas para engañarme. Mi mente regresó a la advertencia de Renata: nunca vayas allí, es un lugar lleno de malos recuerdos. Las dos realidades chocaban violentamente en mi cabeza. Por un lado, la súplica desesperada de mi hermana para que me mantuviera alejada. Por otro, la codicia desenfrenada de mi familia para apoderarse del lugar. No podían ser ambas ciertas, o al menos no de la manera en que parecían. Y si la advertencia de Renata no era sobre la hacienda en sí, y si no se trataba de malos recuerdos o energía pesada, y si el peligro no estaba en la tierra, sino en las personas que la codiciaban. Quizás Renata, sabiendo cómo era nuestro padre y nuestro hermano, sabía que si yo heredaba algo de valor, intentarían quitármelo. Quizás su advertencia era una forma torpe y desesperada de protegerme de ellos, de la batalla que sabía que se desataría. Pero entonces, ¿por qué dejármela? Si quería protegerme, lo más lógico hubiera sido venderla y dejarme el dinero, o no dejarme nada en absoluto. Dejarme la propiedad era como ponerme un blanco en la espalda. A menos que en la hacienda hubiera algo más. No solo valor monetario, una respuesta, una verdad, algo que Renata necesitaba que yo encontrara, pero que era tan peligroso que su primer instinto fue intentar alejarme. Era una contradicción, un rompecabezas dejado por una mente brillante que se había ido demasiado pronto. Miré la llave de hierro que había dejado sobre la mesa de centro. Era fea y antigua, pero ahora me parecía el objeto más importante del mundo. Era la clave, literal y figurativamente. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro por el taller. El olor a serrín me llenaba los pulmones. Podía quedarme aquí, en mi fortaleza. Podía contratar al abogado Morales y luchar contra mi familia en los tribunales. Podía atrincherarme y esperar a que vinieran a por mí. Podía ir. Podía desobedecer la última petición de mi hermana para, quizás, honrar su verdadera intención. La decisión se formó en mi interior, no como un pensamiento lógico, sino como una certeza visceral. Tenía que ir a la sombra. Tenía que ver con mis propios ojos qué era ese lugar que provocaba tanta codicia en unos y tanto miedo en otra. Tenía que caminar por la misma tierra que pisó mi hermana, respirar su aire, tocar sus muros. Sentía, con una convicción que me recorría cada fibra del cuerpo, que en esa hacienda abandonada no solo encontraría respuestas sobre la tierra o el dinero, encontraría la verdad sobre los últimos días de Renata. Fui a mi habitación y saqué una pequeña maleta de lona del armario. Empecé a empacar de forma metódica. Un par de jeans, botas de trabajo, una linterna, una navaja multiusos, una botella de agua. Lo esencial, no iba de vacaciones, iba a una expedición, iba a la guerra. Tomé las llaves de mi vieja camioneta, la misma que había comprado con mis primeros ahorros del taller. Luego recogí la llave de hierro de la sombra. Su peso en mi mano se sentía ahora diferente. Ya no era el peso de la historia, sino el de la responsabilidad. La responsabilidad de descubrir la verdad por Renata. Salí de mi taller y cerré la puerta con llave. Mientras conducía por las calles de la ciudad, alejándome de la única vida que conocía, no sentí miedo. Sentí una extraña mezcla de determinación y paz. Por primera vez desde la muerte de Renata, no estaba simplemente reaccionando a lo que mi familia me imponía. Estaba tomando el control. Estaba yendo al corazón del misterio.
estaba yendo a la sombra. El viaje a San Miguel el Alto fue largo. A medida que la ciudad quedaba atrás, el paisaje se transformaba. Las autopistas de 6 carriles dieron paso a carreteras secundarias, y éstas a caminos de tierra que parecían no haber visto un coche en años. Mi camioneta se quejaba con cada bache. El GPS de mi teléfono perdió la señal hace 1 hora y ahora me guiaba por un mapa viejo y arrugado que encontré en la guantera, siguiendo las indicaciones que el abogado Morales me había dado. Finalmente vi el desvío que me había indicado, un camino apenas visible, casi devorado por la maleza, flanqueado por 2 pilares de piedra desmoronados. Una placa de hierro oxidado, colgando de un solo clavo, tenía unas letras apenas legibles: La Sombra. Tragué saliva y giré el volante. Las ramas de los árboles arañaban los costados de la camioneta como dedos esqueléticos. El camino era peor de lo que había imaginado, una cicatriz de tierra y rocas que ascendía por una colina suave. Después de unos 10 minutos de avance lento y accidentado, el camino se abrió a una explanada. Y allí estaba, la hacienda La Sombra. La descripción de mi madre, un basurero inútil, no le hacía justicia. Era peor. La casa principal era un fantasma de lo que alguna vez debió ser. El techo de tejas se había derrumbado en varias secciones, dejando vigas de madera expuestas al cielo como las costillas de un cadáver. Las ventanas eran cuencas vacías, sin un solo cristal. Las paredes de adobe, alguna vez blancas, estaban manchadas de negro y verde por la humedad y el tiempo. Una enredadera gruesa trepaba por una de las paredes, como si la naturaleza estuviera reclamando lentamente la estructura. A un lado, lo que debió ser un establo ahora era solo un montón de madera podrida. El aire era pesado, quieto, cargado con el olor a tierra mojada y a decadencia. Por un instante, un frío desaliento se apoderó de mí. ¿Y si mi familia tenía razón? ¿Y si había luchado y arriesgado todo por un montón de ruinas sin valor? Apagué el motor. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de algún insecto y el crujido de la camioneta al enfriarse. Bajé, mis botas hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. La sensación de desolación era abrumadora. Me sentí como una intrusa en un lugar que había muerto hace mucho tiempo. Caminé hacia la casa principal, mis pasos resonando en el silencio. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Miré dentro. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas secas y basura que el viento había arrastrado. Era un cascarón vacío. «No debería estar aquí». Una voz grave y rasposa sonó de repente a mis espaldas. Me giré de un salto, mi corazón martillando contra mis costillas. Un hombre estaba de pie a unos metros de mí, junto a un viejo pozo de piedra. Era mayor, de unos 60 y tantos años, con la piel curtida por el sol y arrugas profundas que surcaban su rostro. Llevaba un sombrero de paja gastado y sostenía un machete en una mano, no de forma amenazante, sino con la familiaridad de una herramienta de trabajo. «¿Quién es usted?», pregunté, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. «Eso pregunto yo», replicó él, sus ojos oscuros y penetrantes estudiándome de arriba a abajo. «Esta es propiedad privada». Es mi propiedad», dije, mi voz un poco temblorosa. «Mi hermana, Renata Cervantes, me la heredó». El hombre entrecerró los ojos, su expresión no cambió. La desconfianza era una barrera entre nosotros. Recordé la llave. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la pesada llave de hierro. La levanté para que pudiera verla.
El abogado me la envió, añadí. Al ver la llave, algo en el rostro del hombre cambió. La dureza de sus ojos se suavizó, reemplazada por una mezcla de sorpresa y algo parecido al alivio. Bajó el machete lentamente. «Usted es Alondra», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Sí, y usted es...» «Matías, he sido el velador de esta tierra por más de 40 años», respondió. Se quitó el sombrero, un gesto de respeto que me tomó por sorpresa. «La señorita Renata me dio instrucciones muy claras», continuó, su voz ahora más baja, más confidencial. Me dijo, «Matías, un día mi hermana vendrá. No sabré cuándo, pero la reconocerás porque tendrá esta llave. Si viene con esa llave, significa que puedes confiar en ella y que tienes que mostrarle la verdad». La verdad. La palabra resonó en el aire quieto de la hacienda, cargada de promesas y peligros. Miré a Matías y por primera vez desde que llegué, no me sentí sola. «¿La verdad?», repetí, mi voz apenas un susurro. «¿Qué verdad?». Matías no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la casa en ruinas, luego hacia los campos descuidados que se extendían más allá. Había una profunda tristeza en sus ojos, el pesar de un hombre que ha visto la belleza convertirse en decadencia. «Venga conmigo», dijo finalmente, y comenzó a caminar, no hacia la casa principal, sino hacia el esqueleto de lo que había sido el establo. Lo seguí en silencio, mis botas pisando hierbajos y madera podrida. El establo estaba en un estado aún peor que la casa. El techo había desaparecido por completo, y las paredes que quedaban en pie estaban inclinadas en ángulos precarios. Parecía que una ráfaga de viento fuerte podría derribarlo todo. «Mi familia dijo que esto era un basurero», comenté, más para mí misma que para él. Matías soltó una risa seca sin alegría. «Su familia ve lo que quiere ver, o lo que les conviene ver», murmuró. Llegamos a la parte trasera del establo, a un muro que parecía más sólido que el resto. Estaba hecho de piedra y adobe, y a diferencia de las otras paredes, se mantenía perfectamente vertical. En su base había un viejo bebedero de piedra, agrietado y lleno de agua de lluvia estancada y hojas muertas. «La señorita Renata era muy inteligente», dijo Matías, deteniéndose frente al bebedero. «Más inteligente que todos ellos juntos. Sabía que su hermano era codicioso y que no se detendría ante nada. Se agachó y, con un esfuerzo que tensó los músculos de su espalda, empujó el bebedero de piedra. Se deslizó por el suelo con un chirrido áspero, revelando no la pared de adobe que yo esperaba, sino una plancha de metal oscuro, casi invisible en la sombra. En el centro de la plancha había una cerradura, no una moderna, sino una antigua, de hierro forjado, que parecía hecha a la medida de la llave que yo llevaba en el bolsillo. Me quedé boquiabierta. Era una puerta secreta, sacada de una novela de misterios. «Ella y yo la construimos hace un año», explicó Matías, viendo mi asombro. «Bueno, ella la diseñó, yo hice el trabajo pesado». «¿Nadie más sabe que existe?». Me acerqué, mi corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. La cerradura estaba fría al tacto. Saqué mi llave, la pesada llave de hierro, y la introduje en la cerradura. Encajaba a la perfección. Contuve la respiración y la giré. Se oyó un chasquido sordo y satisfactorio, el sonido de un secreto a punto de ser revelado. Tiré de la puerta. Era pesada, pero cedió. Al abrirse, un soplo de aire frío y seco salió del interior,
un contraste sorprendente con el aire húmedo y cargado del exterior. El olor no era a moho ni a podredumbre, olía a limpio, a ozono, a maquinaria. Matías sacó una linterna de su cinturón y la encendió, apuntando hacia la oscuridad. La luz reveló una pequeña escalera de hormigón que descendía. «Después de usted, señorita», dijo. Con el corazón en la garganta, comencé a bajar. Cada paso resonaba en el silencio. Al llegar al final de la escalera, me encontré en una habitación subterránea. Matías buscó un interruptor en la pared y lo accionó. Una hilera de luces fluorescentes parpadearon y luego se encendieron con un zumbido, inundando el espacio con una luz blanca y brillante. Me quedé sin aliento. No era un sótano, no era un escondite, era un laboratorio. La habitación era grande, de unos 10 metros de largo por 6 de ancho. Las paredes eran de hormigón liso y el suelo estaba impecablemente limpio. A lo largo de una pared había una larga mesa de trabajo de acero inoxidable sobre la cual había microscopios, balanzas de precisión y una serie de equipos que no podía identificar. En otra pared, varios mapas topográficos y geológicos de la región estaban colgados, cubiertos de anotaciones y marcas hechas con la letra pulcra y precisa de Renata. En el centro de la habitación había una gran mesa con varias computadoras, monitores y discos duros externos. Todo estaba ordenado, limpio, funcional. Era el escondite de un científico, un cerebro oculto bajo las ruinas de un cuerpo en descomposición. Esto era lo que mi familia no sabía. Esto era lo que mi hermana había estado construyendo en secreto, y yo estaba a punto de descubrir por qué. Caminé por el laboratorio como si estuviera en un sueño. Mis dedos rozaron la superficie fría de la mesa de acero inoxidable. Todo era tan Renata, preciso, metódico, brillante. Mi hermana no solo había sido una estudiante de geología, había sido una científica en toda regla, y este era su santuario. Matías se quedó junto a la entrada, como un guardián silencioso, dándome espacio para procesar lo que estaba viendo. Mis ojos se posaron en la gran mesa central, donde el equipo informático descansaba en silencio. Junto a los monitores había una pila de carpetas de anillas perfectamente etiquetadas. Tomé la primera. La etiqueta decía, Análisis geofísico preliminar, la sombra. La abrí. Dentro había docenas de páginas de datos, gráficos sísmicos y diagramas de resistividad eléctrica. La mayoría era jerga técnica que escapaba a mi comprensión, pero hojeé las páginas sintiendo el papel liso bajo mis dedos, viendo las notas al margen escritas por mi hermana. Eran ecuaciones complejas, preguntas, hipótesis. Dejé esa carpeta y tomé la siguiente. Muestras de núcleo, análisis espectrométrico. Esta estaba llena de fotografías de rocas cilíndricas, cada una con un número de identificación, seguidas de informes de laboratorio con listas interminables de elementos químicos y sus concentraciones. Noté que un elemento en particular aparecía resaltado una y otra vez. Litio. Finalmente, mi mano se posó en la carpeta más gruesa, la que estaba en la parte superior. La etiqueta era simple, pero de alguna manera ominosa. Proyecto Sombra, conclusiones. La llevé a una silla y me senté, mi corazón latiendo con fuerza. Al abrirla, lo primero que vi no fueron datos, sino un resumen ejecutivo de una sola página escrito por Renata. Leí las primeras líneas. Resumen. Los análisis geofísicos y geoquímicos realizados en la propiedad Hacienda La Sombra durante los últimos 18 meses indican con un 98% de certeza la presencia de un yacimiento de litio de alta pureza en arcillas.
Las estimaciones preliminares, basadas en la profundidad y extensión de las anomalías detectadas, sugieren uno de los depósitos más significativos descubiertos en México en la última década. Seguí leyendo, mis ojos saltando de palabra en palabra, mi cerebro luchando por asimilar la magnitud de lo que estaba descubriendo. Renata detallaba cómo había utilizado sus conocimientos, sus contactos en la universidad y equipos prestados para llevar a cabo una investigación secreta en la tierra que había heredado de nuestra abuela. Había sospechado algo debido a ciertas formaciones rocosas únicas en la zona, una corazonada de geóloga que había resultado ser mucho más que eso. Detrás de esa primera página había 3 informes independientes. Renata había enviado muestras de núcleo, bajo un nombre falso, a 3 laboratorios geológicos de prestigio, uno en Houston, otro en Toronto y un tercero en Zúrich. Los había hecho pasar por muestras de un proyecto de exploración en el desierto de Sonora para no levantar sospechas. Leí las conclusiones de cada informe. Eran unánimes. Todos confirmaban la presencia de litio en concentraciones excepcionalmente altas. Pero el verdadero golpe llegó al final de la carpeta. Era un documento diferente, impreso en papel grueso con el membrete de un banco de inversión suizo. Se titulaba Valoración preliminar de activos minerales, Proyecto Sombra. Renata, de alguna manera, había logrado que estos banqueros, especialistas en minería, evaluaran el potencial económico de su descubrimiento basándose en los informes de los laboratorios. Busqué la cifra final. Estaba en una tabla, al final del documento, resaltada en un recuadro. Mis ojos la leyeron 1, 2, 3 veces. No podía creerlo. Valor estimado del yacimiento. Rango conservador. $500 millones, 750 millones de dólares, USD. $500 millones. El aire me faltó. Tuve que dejar la carpeta sobre la mesa porque mis manos temblaban tanto que no podía sostenerla. Me eché hacia atrás en la silla, mi cabeza dando vueltas. $50,000 pesos. Mi familia quería que les vendiera un tesoro de $500 millones por $50,000 pesos. La ira que sentí en mi taller no fue nada comparada con esto. Esto era una furia blanca, cegadora. No era solo codicia, era una traición de proporciones bíblicas. Habían mirado a mi hermana a los ojos, habían venido a su funeral, me habían presionado, humillado, todo por esto. Señorita, ¿se encuentra bien? La voz de Matías me sacó de mi estupor. Levanté la vista. Él me miraba con una expresión de profunda compasión, como si supiera exactamente lo que acababa de descubrir y el dolor que conllevaba. Ellos lo sabían, susurré, mi voz rota. Mi familia, ellos tenían que saberlo. Matías negó lentamente con la cabeza. No, señorita, ahí se equivoca. Solo una persona más lo sabía, y esa fue la razón de todo. Las palabras de Matías me dejaron helada. ¿Una persona más? ¿Quién? Su hermano, Leandro, dijo, y la forma en que pronunció su nombre, con un desprecio apenas contenido, me dijo que había una historia terrible detrás. La señorita Renata cometió un error, el único error que le vi cometer. Confió en quien no debía. Mi mirada se desvió hacia el ordenador portátil que estaba sobre la mesa, como atraída por un imán. Había un post-it amarillo pegado en la tapa, con la caligrafía elegante y precisa de mi hermana. Decía, «La clave es lo que siempre te llamaron». Mi corazón se encogió. Sabía exactamente a qué se refería. Era el apodo cruel que mi familia me había puesto en la adolescencia, cuando prefería pasar horas en mi cuarto leyendo o dibujando en lugar de ir a sus aburridas reuniones sociales. Me acerqué al portátil y lo abrí. La pantalla se encendió, pidiendo una contraseña.
Con los dedos temblorosos, tecleé la palabra. La invisible. El escritorio de la computadora apareció. Estaba limpio, casi vacío. Solo había un archivo en el centro de la pantalla, un icono de video. El archivo se llamaba simplemente Para Alondra. Hice doble clic. La pantalla se puso negra por un segundo y luego apareció el rostro de mi hermana. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. Estaba sentada en esa misma silla, en ese mismo laboratorio. Se veía pálida, más delgada de lo que la recordaba, y había unas ojeras oscuras bajo sus ojos que el video no podía ocultar. Parecía que no había dormido en días. Miró directamente a la cámara, y por un instante sentí que me miraba a mí, a través del tiempo y la muerte. «Hola, Alondra», comenzó, su voz un poco temblorosa, pero clara. «Si estás viendo esto, significa que lo peor ha pasado». Y que Matías cumplió su promesa. Hizo una pausa, tragando saliva. «Sé que te pedí que no vinieras aquí. Tenía tanto miedo por ti. Pero también sabía que eras la única en la que podía confiar. Eres la única que siempre ha visto el valor en las cosas que otros descartan». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, nublando mi visión. «Descubrí lo del litio hace casi 2 años», continuó. «Fue mi gran proyecto, mi secreto. Quería que fuera una sorpresa. Quería llegar un día y decirles a todos, miren, la tierra de la abuela no es una ruina, es nuestro futuro. Somos ricos». ¡Qué ingenua fui! Una sonrisa amarga y triste curvó sus labios. «Cometí un error terrible, hermanita. Hace un mes estaba tan emocionada que no pude contenerme. Se lo conté a Leandro. Pensé que se alegraría, que estaría orgulloso de mí. Pensé que por una vez me vería como algo más que la sabelotodo de la familia». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no se alegró. Su rostro cambió. Nunca había visto esa mirada en él. Era fría, calculadora, como si estuviera mirando un objeto, no a su hermana. Me dijo que ese dinero le pertenecía a él, por derecho, por ser el único hombre. Que yo solo era una mujer y no sabría qué hacer con tanto poder. Discutimos. Fue horrible. La voz de Renata se quebró por completo. Sollozó en silencio por un momento, y cada uno de sus sollozos era una puñalada en mi propio corazón. «Desde ese día, todo ha sido una pesadilla», prosiguió, secándose las lágrimas con rabia. «Me ha estado presionando, amenazando. Quiere que le ceda los derechos de la propiedad. Y sé que no se detendrá. Lo he visto revisando los papeles de mi camioneta. Escuché una llamada que le hizo a un mecánico de dudosa reputación». Se inclinó hacia la cámara, su mirada intensa, desesperada. «Mañana voy a la ciudad. Voy a ver a mi abogado para registrar todos los documentos de la investigación a tu nombre, para blindar la herencia, para que si algo me pasa, todo sea tuyo y Leandro no pueda tocarlo». Tomó una respiración profunda, temblorosa. Me amenazó, Alondra. Me dijo que si no le cedía la hacienda, haría lo que fuera necesario para conseguirla. Sé lo que va a hacer. Sé que va a manipular los frenos de mi camioneta antes de que me vaya mañana. El horror me paralizó. No, no podía ser. «Si estás viendo esto», susurró, y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «No fue un accidente. Él me mató. Tuvo que hacerlo para que su inversionista pudiera comprar la tierra barata y él llevarse una comisión, antes de que el valor real se supiera». Y entonces su rostro se suavizó, llenándose de un dolor infinito. «Y perdóname, Alondra,
Perdóname por todas las veces que no te defendí de ellos, por todas las veces que me quedé callada mientras te hacían sentir pequeña, por disfrutar de ser la hija dorada mientras tú eras la invisible. Dejarte esto no es solo para protegerte, es mi forma de intentar reparar todo el daño que permití que te hicieran. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. El silencio en el laboratorio era total, absoluto, como el silencio del universo antes de la creación. Pero en mi interior, un universo de dolor y de furia acababa de explotar. Mi hermana no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y su asesino era mi propio hermano. Me quedé mirando la pantalla negra, mi reflejo distorsionado apenas visible. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, una hora. El tiempo había perdido su significado. El mundo se había reducido a ese laboratorio subterráneo y a la verdad monstruosa que ahora contenía. El dolor era una bestia física dentro de mí, desgarrándome las entrañas. Renata, mi brillante, valiente y protectora hermana, asesinada. La palabra rebotaba en mi cráneo, negándose a sentarse. Era demasiado horrible, demasiado inconcebible. Las imágenes del accidente que habían salido en las noticias pasaron por mi mente. La camioneta destrozada en el fondo de un barranco, la versión oficial de falla en los frenos en una curva peligrosa. Todo había sido una mentira, una puesta en escena macabra. Y mi hermano, Leandro, el niño mimado, el campeón de mi padre, el consentido de mi madre, un asesino. El rostro sonriente que mostraba al mundo era una máscara que ocultaba a un monstruo. Una náusea violenta subió por mi garganta. Corrí a un pequeño lavabo que había en una esquina del laboratorio y vomité. No había nada en mi estómago, solo bilis amarga. Me apoyé en la pared, temblando de pies a cabeza, jadeando en busca de aire. «Señorita». La voz de Matías era suave, llena de una preocupación paternal. Me ofreció un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «Usted lo sabía», susurré, mirándolo. «Usted sabía todo esto». Él asintió lentamente, su rostro un mapa de dolor. La señorita Renata me lo contó todo la noche antes de irse. Me hizo jurar que si ella no volvía, protegería este lugar y esperaría a que usted llegara. Me dio el video. Dijo que era su seguro de vida, o su testamento. El dolor dentro de mí comenzó a cambiar. Como un metal en una forja, el calor lo estaba transformando. La tristeza se estaba endureciendo, convirtiéndose en algo afilado, pesado y frío como el acero. Era rabia, una rabia pura, cristalina, como nunca antes había sentido en mi vida. Una rabia por mi hermana, por su vida robada, por su miedo. Y una rabia por mí misma, por todos los años de humillación, por haber permitido que me trataran como la invisible. En ese preciso instante, como una señal cruel del destino, mi teléfono móvil, que había dejado sobre la mesa, vibró y sonó, su melodía alegre, una profanación en el silencio sagrado de ese lugar. Miré la pantalla. Tía Genoveva. Genoveva, la hermana de mi madre. La principal mona voladora de la familia, la que siempre llamaba para transmitir los mensajes de mis padres, envueltos en una capa de falsa dulzura y preocupación. Por un impulso que no entendí, contesté. «Alondrita, mi niña, qué bueno que te encuentro». Su voz sonó cantarina y falsa. «¿Cómo estás, corazón? Estábamos tan preocupados por ti. Desapareciste así, sin decir nada». «Estoy bien, tía.
dije, mi voz sonando extrañamente plana, sin emociones. ¡Ay, qué bueno! Oye, te llamaba porque tu mami está destrozada. No ha parado de llorar desde que te fuiste. Y tu hermano, pobrecito, no duerme, pensando en dónde te metiste. Entiende, mi amor, ellos solo quieren protegerte. Lo de la hacienda es un mal negocio, y se preocupan de que alguien se aproveche de tu inocencia. Inocencia. La palabra me golpeó como un latigazo. Alondrita, ¿por qué tienes que ser tan egoísta siempre? ¿Por qué tienes que hacer sufrir así a tu familia? Solo tienes que firmar esos papeles. Hazlo por tu madre. Hazlo por la memoria de tu pobre hermana, que no querría ver a la familia dividida. Esa fue la frase. Por la memoria de tu pobre hermana. La rabia de acero dentro de mí se convirtió en un iceberg. Una calma glacial se apoderó de mí. El dolor no desapareció, pero quedó encapsulado en el centro de ese hielo, un núcleo de poder oscuro y concentrado. Tienes razón, tía, dije, mi voz tan tranquila que me asustó a mí misma. He sido muy egoísta. Eso es, mi niña, sabía que entrarías en razón. Entonces, ¿vas a volver y arreglar las cosas? Voy a arreglar las cosas, afirmé. Dile a mamá, a papá y a Leandro que ya no tienen que preocuparse por la hacienda. Yo me encargo de todo. Colgué antes de que pudiera responder. El catalizador había hecho efecto. La llamada de mi tía, con su manipulación barata y su hipocresía, había solidificado mi propósito. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, ahora se trataba de hacer justicia. Miré a Matías. Mis ojos debieron reflejar el cambio que había ocurrido en mi interior, porque él asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. «¿Qué va a hacer, señorita?», preguntó. Tomé el ordenador portátil y lo cerré. «Voy a hacer exactamente lo que mi hermano quería», dije, mi voz sonando como el filo de una navaja. «Voy a vender la hacienda, pero no como ellos creen». La rabia, por poderosa que fuera, era un fuego que podía consumirme si no la canalizaba. Necesitaba un plan tan metódico, tan preciso y tan brillante como los que mi hermana solía trazar. La venganza, por sí sola, no era suficiente. Necesitaba justicia, y la justicia requería estrategia. Me senté de nuevo en la silla del laboratorio, el portátil de Renata frente a mí. Matías esperaba en silencio, su presencia una roca sólida en mi mundo hecho añicos. «Matías», dije, mi voz firme, «necesito que nadie sepa que estoy aquí. ¿Alguien más viene a la hacienda?» «Nadie, señorita. Desde que el patrón, el abuelo de usted, murió, la familia no ha puesto un pie aquí en 20 años. Para ellos, este lugar está muerto. Yo soy el único que viene a dar mis rondas». «Bien, tiene que seguir así. Si alguien pregunta, usted no me ha visto, no sabe nada». «Cuente con ello», respondió sin dudar. Mi siguiente llamada fue al licenciado Morales. Cuando contestó, mi tono no era el de una heredera abrumada, sino el de una clienta decidida. «Licenciado Morales, habla Alondra Cerdantes», dije. «Necesito que nos veamos, urgentemente. Pero no puede ser en su oficina, tiene que ser en un lugar discreto». Percibió la urgencia y la seriedad en mi voz. Acordamos vernos al día siguiente en un pequeño café en una ciudad a 1 hora de distancia de San Miguel. Esa noche apenas dormí. Pasé horas en el laboratorio, estudiando los informes de Renata, absorbiendo cada detalle, cada cifra, cada análisis. No solo estaba leyendo sobre litio, estaba armándome de conocimiento, forjando mi armadura para la batalla que se avecinaba.
Copié todos los archivos importantes del ordenador de Renata en un disco duro encriptado, los informes de los laboratorios, la valoración del banco suizo y, por supuesto, el video, el arma definitiva. Al día siguiente me encontré con el licenciado Morales. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada aguda e inteligente. Le conté todo. Empecé por la presión de mi familia, la oferta ridícula. Luego le hablé del laboratorio secreto. Y finalmente le mostré los informes sobre el yacimiento de litio. A medida que hablaba, su expresión pasó de la curiosidad profesional al asombro total. Se ajustó las gafas y leyó la valoración del banco suizo 2 veces. «Señorita Cervantes», dijo, su voz teñida de incredulidad. Esto es uno de los descubrimientos más importantes de la década. Su familia no es solo codiciosa, son unos completos imbéciles si no sabían esto. Solo mi hermano lo sabía, licenciado, y eso me lleva a la parte más oscura de todo esto. Entonces le conté lo del video, le conté la acusación de Renata, el asesinato. El rostro del abogado se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo minuto, sus dedos tamborileando sobre la mesa. «Podríamos llevar este video a la policía ahora mismo», dijo finalmente, su voz grave. «Es una prueba circunstancial muy potente. Con una buena investigación, podrían condenar a su hermano». «No», dije, mi voz helada. «Eso es demasiado rápido, demasiado fácil. Él no solo mató a mi hermana, él y mis padres han pasado 30 años tratándome como basura, haciéndome sentir invisible, sin valor. Quiero que paguen por todo. No solo quiero que Leandro vaya a la cárcel, quiero desmantelar su mundo. Quiero que sientan la misma humillación que yo he sentido toda mi vida. Quiero que la codicia que los llevó a hacer esto sea el arma de su propia destrucción». El licenciado Morales me miró fijamente, una chispa de admiración en sus ojos. «Entiendo, usted no quiere solo justicia, quiere una retribución poética. Llámelo como quiera. ¿Puede ayudarme?». Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Señorita Cervantes, será el caso más interesante de mi carrera. Por supuesto que puedo ayudarla». Y así, entre tazas de café y el zumbido bajo del aire acondicionado, trazamos el plan. Un plan audaz, retorcido y, si salía bien, absolutamente devastador. Crearíamos una empresa fantasma, una sociedad anónima con un nombre imponente. La llamaríamos Minerales del Sol S.A.D.C.V. Morales actuaría como su representante legal. Haríamos una oferta formal por la hacienda, una oferta lo suficientemente alta como para que mi familia, cegada por la avaricia, mordiera el anzuelo sin hacer preguntas. Y luego, en el momento justo, cuando estuvieran a punto de saborear su victoria, yo aparecería y les arrancaría el mundo de debajo de los pies. Sería la trampa perfecta. El primer movimiento de nuestra partida de ajedrez lo hizo el licenciado Morales una semana después. Siguiendo nuestro plan, redactó una carta formal en un papel con un membrete elegante y ficticio. Minerales del Sol S.A.D.C.V., con una dirección en un prestigioso edificio de oficinas en la Ciudad de México, un apartado postal que habíamos alquilado. La carta, dirigida a mi padre, Germán Cervantes, como cabeza de familia, era una obra maestra de la jerga corporativa. Hablaba de prospección de terrenos para desarrollo agroturístico y de un interés estratégico en la región de los Altos de Jalisco.
Mencionaba que sus analistas habían identificado la Hacienda La Sombra como una propiedad con potencial a largo plazo a pesar de su estado actual de abandono. Y luego venía el anzuelo. La carta concluía con una oferta formal de compra. 5 millones de pesos. Era una cifra cuidadosamente calculada. Lo suficientemente baja como para no levantar sospechas sobre el verdadero valor de la tierra, pero 100 veces superior a los 50,000 pesos que ellos me habían ofrecido. Para ellos no sería una bandera roja, sería un billete de lotería premiado, una ganancia caída del cielo que confirmaría su propia astucia para los negocios. Morales envió la carta por mensajería certificada a la casa de mis padres, y entonces esperamos. No tuvimos que esperar mucho. 2 días después, mi teléfono sonó. Era mi padre. Su tono no era el del patriarca autoritario que me había humillado en mi taller. Era meloso, casi paternal, una voz que no le había escuchado usar conmigo en años. «Alondra, hija, qué bueno que te encuentro», exclamó. Su falsa jovialidad me revolvió el estómago. «¿Cómo has estado? Estábamos muy preocupados por ti». «He estado bien, papá», respondí, manteniendo mi voz neutra, distante. «Hija, no vas a creer lo que ha pasado. Es un milagro. ¿Recuerdas la hacienda? Pues resulta que una empresa muy importante, unos extranjeros, creo, quieren comprarla. Nos han enviado una oferta». «Ah, ¿sí?», dije, fingiendo una ligera sorpresa. «Sí, y es una oferta muy generosa, considerando el estado del lugar. 5 millones de pesos, Alondra. ¿Puedes creerlo? Tu hermano tenía razón. Había que moverse rápido. Tiene un ojo para los negocios este muchacho». La mención de Leandro fue como echar sal en la herida, pero me contuve. «Es mucho dinero», comenté lacónicamente. «Lo es». «Y es todo para ti, por supuesto. Nosotros solo queremos ayudarte a administrarlo bien. Mira, el representante de la empresa quiere cerrar el trato lo antes posible. Solo necesitamos que vengas a firmar los papeles. Podemos hacerlo esta misma semana. ¿Qué te parece?». Podía oír la avaricia vibrando en su voz. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, frotándose las manos, viendo ya cómo ese dinero pasaba de mi cuenta a la de Leandro para financiar cualquiera de sus caprichos. «No lo sé, papá», dije, inyectando un tono de duda en mi voz. «Es todo muy rápido. Renata me la dejó a mí. Siento que la estaría traicionando si la vendo así, sin más». La línea se quedó en silencio por un segundo. Pude oír a mi madre susurrando algo de fondo. Luego, mi padre volvió a hablar, su voz ahora teñida de una impaciencia mal disimulada. «Alondra, no seas tonta. ¡Qué traición! Es un montón de tierra inútil». Renata, que en paz descanse, era muy inteligente, pero no sabía de negocios. Esto es lo mejor que le podría pasar a esa propiedad. Es la mejor oferta que conseguirás en tu vida. Si la dejas pasar, te arrepentirás para siempre. «Tengo que pensarlo», insistí, sabiendo que mi vacilación los volvería locos. «No hay nada que pensar», casi gritó. Luego recuperó la compostura. «Hija, por favor, hazlo por la familia. Tu madre está muy afectada con todo esto. Una buena noticia como esta nos uniría de nuevo». El chantaje emocional de siempre. Pero esta vez yo era inmune. «Está bien», suspiré, como si me diera por vencida. «Lo haré». Un suspiro de alivio se escapó al otro lado de la línea. «Esa es mi niña. Sabía que entrarías en razón. Hablaré con tu hermano para que organice todo con los abogados de la empresa». «Perfecto», dije. «Ya me dirán cuándo y dónde tengo que firmar». Colgué el teléfono y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro.
Habían mordido el anzuelo con una voracidad predecible. Estaban tan cegados por su propia codicia que ni por un segundo se detuvieron a pensar: ¿por qué una empresa extranjera ofrecería tanto dinero por una ruina? ¿Por qué ahora? No hicieron preguntas, no investigaron, solo vieron el dinero, y esa ceguera sería su perdición. Leandro, ahora en su elemento como el autoproclamado genio de los negocios, se encargó de toda la comunicación con el representante legal de Minerales del Sol, es decir, con el licenciado Morales. Mi hermano, en su arrogancia, trataba a Morales con una condescendencia apenas disimulada, creyendo que estaba tratando con un simple abogado al que podía impresionar con su palabrería. Morales, por su parte, interpretaba su papel a la perfección, mostrándose servil y eficiente. Fue entonces cuando puse mi condición. «Papá», le dije por teléfono unos días después, «he estado pensando, y si voy a vender la herencia de Renata, quiero hacerlo bien, de una manera que la honre». «¿A qué te refieres?», preguntó cauteloso. «La semana que viene es el primer mes de su muerte». Dijeron que querían hacer una cena, un brindis en su memoria con toda la familia. Quiero que la firma de los papeles sea esa noche, en casa. Quiero que todos los tíos y primos estén allí. Quiero que vean que, a pesar de nuestras diferencias, estoy haciendo lo correcto por la familia, que estamos unidos. Hubo una pausa. Podía imaginarme la maquinaria de su cerebro trabajando. Una ceremonia pública. Él y Leandro quedando como los salvadores del patrimonio familiar, los que habían conseguido un trato millonario. La oportunidad de pavonearse era demasiado buena para dejarla pasar. «Me parece una idea excelente, hija», dijo finalmente, su voz rebosando una aprobación empalagosa. «Muy madura por tu parte. Organizaré todo». La fecha quedó fijada, sábado por la noche. La ejecución, como la había llamado el abogado. Los días previos a la cena fueron los más largos de mi vida. Pasé la mayor parte del tiempo en la hacienda, con Matías, no en el laboratorio, sino afuera, caminando por la tierra, sintiendo la brisa, tratando de conectar con el espíritu de mi hermana. Matías me contaba historias de cuando ella venía de visita, de su curiosidad incansable, de cómo se sentaba durante horas a estudiar las rocas, de la amabilidad con la que siempre lo trató. La noche antes de la cena, sin embargo, la duda me asaltó. Estaba sentada en el porche de la casa en ruinas, mirando la luna llena que bañaba el paisaje con una luz plateada y fantasmal. La hacienda no me parecía un lugar muerto, tenía una belleza salvaje, melancólica. Pensé en la foto que guardaba en mi cartera, la única que tenía de los 3 hermanos juntos siendo niños, en un picnic en el campo. Leandro con su sonrisa traviesa, Renata abrazándome protectoramente, y yo, pequeña y tímida, sonriendo a la cámara. Éramos una familia, en algún momento, en algún universo paralelo. El peso de lo que estaba a punto de hacer me cayó encima como una losa. Iba a destruir a mi hermano, iba a humillar a mis padres frente a todos. Iba a volar por los aires los cimientos, por podridos que estuvieran, de mi propia familia. Una oleada de tristeza y cansancio me invadió. ¿Y si había otra manera? ¿Y si simplemente firmaba, tomaba los 5 millones de pesos, que para mí seguían siendo una fortuna, y desaparecía para siempre? Podría viajar, montar un taller más grande, vivir en paz, perdonarlos, no por ellos, sino por mí, para liberarme de todo ese veneno. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, por mi hermana muerta, por la familia que nunca tuve, por la niña de la fotografía. Fue entonces cuando Matías salió de la pequeña cabaña donde vivía, se acercó en silencio y se sentó en un escalón cerca de mí.
No dijo nada durante un rato, simplemente miró la luna conmigo. Es un peso muy grande para unos hombros tan jóvenes, dijo finalmente, su voz grave y suave. No respondí, solo seguí llorando en silencio. La señorita Renata, continuó, era la persona más buena que he conocido, pero no era tonta. Sabía que hay lobos en el mundo, y sabía que a los lobos no se les razona, se les enfrenta. Lo que usted va a hacer mañana no es venganza, señorita Alondra. Se giró para mirarme, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de la luna. La venganza es un fuego que quema por dentro. Lo que usted busca es equilibrio. La balanza se ha inclinado hacia el mal durante mucho tiempo en su familia. Mañana usted solo la va a enderezar. Eso no es odio, eso es justicia, y es lo que la señorita Renata hubiera querido. Sus palabras, tan simples y tan sabias, cortaron a través de mi confusión. Tenía razón, esto no era por mí. No era por los años de desaires y humillaciones. Era por Renata. Era por la justicia. Era por el equilibrio. Me sequé las lágrimas. La duda se había ido, reemplazada por una resolución fría y clara como el acero. «Gracias, Matías», dije. Él solo asintió, se levantó y se retiró a su cabaña, dejándome sola con la luna y mi propósito renovado. La guerra era inevitable, y yo estaba lista. La casa de mis padres bullía de actividad. El comedor, normalmente tan formal y silencioso, estaba lleno de las voces y risas de mis tíos, tías y primos. Habían preparado una cena especial, con la mejor vajilla y copas de cristal. El ambiente era festivo, casi triunfal, una celebración macabra disfrazada de conmemoración. Llegué deliberadamente tarde, vestida con una sencillez que contrastaba con los trajes y vestidos de los demás. Unos pantalones negros, una blusa de seda gris y el pelo recogido. Quería ser un lienzo en blanco sobre el cual se proyectaría el drama. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo teatral. «Alondrita, mi vida, qué bueno que viniste. Estamos tan orgullosos de ti». El olor de su perfume caro me mareó. Mi padre me dio una palmada en la espalda, un gesto de camaradería tan falso que casi me hizo reír. «Bienvenida, hija. Hoy es un gran día para la familia». Leandro era el pavo real en medio del gallinero. Se pavoneaba de grupo en grupo, aceptando felicitaciones, contando la historia de cómo su visión para los negocios había atraído a los inversionistas extranjeros. Me lanzó una mirada de suficiencia desde el otro lado de la habitación, una mirada que decía: «¿Ves? Al final, yo siempre gano». Me senté a la mesa, respondiendo a las preguntas de mis parientes con monosílabos, sintiéndome como una espectadora en mi propia ejecución. La cena transcurrió entre anécdotas hipócritas sobre Renata y brindis por el futuro brillante de la familia. Finalmente llegó el momento. Mi padre se puso de pie, golpeando su copa con un tenedor para pedir silencio. «Familia», comenzó, su voz resonando con una autoridad pomposa. «Hoy nos reunimos para recordar a mi amada hija, Renata, pero también para celebrar que su legado, gracias a la visión de mi hijo Leandro y a la sensatez de mi hija Alondra, asegurará el porvenir de las futuras generaciones. Hoy cerraremos un trato que...» El timbre de la puerta lo interrumpió. Leandro frunció el ceño. «¿Esperamos a alguien más?» «Debe ser el abogado de la empresa», dijo mi padre. «Le dije que viniera a las 9 para las firmas». Una de mis primas fue a abrir. En el umbral apareció el licenciado Morales, impecablemente vestido con un traje oscuro y cargando un maletín de cuero.
Buenas noches, dijo con una reverencia formal. Licenciado Morales, representante de Minerales del Sol. Lamento interrumpir su cena. No interrumpe nada, licenciado. Pase, pase. Estábamos a punto de llegar a la mejor parte, exclamó mi padre radiante. Morales entró y colocó su maletín sobre una mesa auxiliar que habían preparado para la ocasión. Abrió el maletín y sacó una carpeta voluminosa. Aquí tengo los contratos finales, anunció. Listos para la firma de la señorita Cervantes y la aceptación de los representantes de la familia. Leandro se acercó a la mesa, rebosante de orgullo, con una pluma Montblanc en la mano, listo para estampar su firma como el artífice del trato. Su sonrisa era de pura arrogancia. «Excelente, excelente. Procedamos», dijo. Morales levantó una mano, deteniéndolo. «Un momento, por favor», dijo con calma. «Antes de firmar, hay un pequeño protocolo. La fundadora y CEO de Minerales del Sol ha insistido en venir a cerrar el trato en persona. Es una mujer muy particular. Está esperando afuera». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿La CEO? ¿Una mujer? Mi padre se irguió, hinchando el pecho. «Por supuesto, que pase. Será un honor recibirla en nuestra casa». Todas las cabezas, incluida la de un Leandro confundido, se giraron hacia la puerta principal que mi prima todavía sostenía abierta. El silencio se apoderó de la habitación. Y entonces entré yo. No la alondra del delantal polvoriento, no la hija invisible de la mesa. Había ido al baño a cambiarme. Ahora llevaba un traje sastre de color azul marino, de corte impecable, que había comprado con el primer dinero importante que gané. Mi pelo estaba suelto, cayendo sobre mis hombros, y mis zapatos de tacón resonaban con un clic decidido sobre el suelo de mármol. Mi rostro estaba sereno, mi mirada fría como el hielo. Caminé lentamente hacia el centro de la sala, pasando junto a las caras estupefactas de mis tíos y primos. Me detuve frente a mi padre, mi madre y mi hermano. Sus rostros eran un poema, la confusión total en el de mi padre, el horror incrédulo en el de mi madre, y en el de Leandro una comprensión que comenzaba a asomar tiñendo su cara de un blanco ceniciento. El silencio en el comedor era tan denso que parecía tener forma física, una pared invisible que nos separaba del mundo exterior. Los rostros de mis familiares estaban congelados en una mezcla de asombro y confusión. Podía oír el zumbido de la nevera desde la cocina, un sonido que nunca antes había notado. Fue Leandro quien rompió el hechizo. Soltó una risa nerviosa, forzada, que sonó más como un ladrido. «¿Tú?», espetó, mirándome de arriba a abajo, su cerebro luchando por procesar la escena. «¿Qué es esto? ¿Una broma? Alondra, deja de jugar y siéntate. Estamos esperando a alguien importante». Levanté una ceja. Mi voz, cuando hablé, sonó tranquila, pero cortó el aire como un cristal. «No es ninguna broma, Leandro. La persona importante ya llegó». Di un paso adelante, hacia la mesa donde el licenciado Morales esperaba con una expresión impasible. «Gracias por venir, licenciado», le dije, y luego me volví hacia mi atónita familia. «Permítanme presentarme de nuevo», anuncié, mi voz resonando en la sala. «Mi nombre es Alondra Cervantes, y soy la única propietaria, fundadora y CEO de Minerales del Sol S.A. de CDCB. Si hubiera detonado una bomba, el efecto no habría sido más devastador». Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. Mi padre parpadeaba rápidamente, como si intentara despertar de una pesadilla. Leandro simplemente me miraba, su mandíbula apretada, las venas de su cuello comenzando a marcarse. «No, no es posible»,
tartamudeó mi padre. Es una empresa extranjera. Es una empresa mexicana, fundada hace 2 semanas, con sede en Guadalajara. Lo corregí con calma. Y yo soy su dueña. Ustedes han estado negociando conmigo todo este tiempo, a través de mi representante legal. De mi bolso saqué un pequeño proyector portátil, un dispositivo del tamaño de mi mano. Lo coloqué sobre la mesa y lo encendí. Un haz de luz iluminó la pared blanca del comedor, la misma pared donde colgaba un retrato al óleo de mis abuelos. Con un clic en el control remoto que llevaba en la mano, proyecté la primera imagen. Era la portada, bellamente diseñada, de un informe. En letras grandes y elegantes se leía: Proyecto Sombra, valoración de activos minerales. Y debajo, el logo del banco de inversión suizo. Un murmullo de confusión se extendió por la sala. Mis tíos y primos se inclinaban hacia adelante, tratando de entender. Verán, comencé, mi voz adoptando el tono de una conferenciante. Durante el último año, mi hermana Renata, que, como saben, era una geóloga brillante, estuvo realizando una investigación secreta en la Hacienda La Sombra. Descubrió algo extraordinario. Hice clic de nuevo. La siguiente diapositiva era una tabla simple, pero con números que parecían de otro planeta. La encabecé con un título que yo misma había añadido: Lo que ustedes querían vender por 50,000 pesos. Y debajo, la línea clave del informe, ampliada para que todos pudieran leerla. Valor estimado del yacimiento, rango conservador, 500,000 millones USD. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. 500 millones de dólares. La cifra flotaba en la pared, irreal, monstruosa. Vi a mi tía Genoveva, la que me había llamado egoísta, tratando de contar los ceros con los dedos. Renata lo descubrió, continué, mi voz ahora adquiriendo un filo de acero. Esta era su obra maestra, el trabajo de su vida, un legado que podría haber cambiado el mundo. ¿Y ustedes? Mi mirada se clavó en mi padre, mi madre y mi hermano. Ustedes, en su infinita sabiduría para los negocios, iban a vendérselo a mi hermano por el precio de un coche usado. O mejor dicho, iban a obligarme a mí a hacerlo. Leandro estaba lívido. «¡Mientes!», gritó, su voz rompiéndose. «¡Eso es un invento! ¡Es un montaje!». «¿Un montaje?», pregunté, mi voz goteando sarcasmo. Pregúntale a los laboratorios de Houston, Toronto y Zúrich que analizaron las muestras. O mejor, pregúntale al banco suizo que hizo la valoración. Tengo los informes originales aquí mismo. Hice un gesto hacia el maletín del licenciado Morales. Son documentos legales, verificables, irrefutables. Miré alrededor de la sala, a los rostros pálidos y conmocionados de mi familia. La fiesta había terminado. La celebración se había convertido en un funeral, el de ellos. Esta cena, anuncié, mi voz bajando a un susurro mortal, era para honrar la memoria de Renata. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a descubrir toda la verdad que rodea su legado. Mi dedo se posó sobre el botón del control remoto, listo para proyectar la siguiente y última diapositiva. Porque el dinero, como verán, es solo el principio de la historia. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor sordo en mis oídos. Leandro me miraba con puro veneno en los ojos, una mezcla de pánico y odio. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, su rostro flácido y gris. Mi madre sollozaba en silencio, su máscara de matriarca hecha añicos. «¡Mientes!», repitió Leandro, pero esta vez fue un susurro ronco, desesperado.
Renata nunca, ella nunca me lo hubiera ocultado. Oh, no, te lo ocultó, Leandro. Ese fue su error, Leandro, respondí, mi voz sin inflexiones. Te lo contó, y tu reacción la aterrorizó tanto que tuvo que tomar precauciones. Mis ojos se clavaron en los suyos. Pero eso no es todo lo que mi hermana descubrió. También descubrió la verdadera naturaleza de su hermano, la verdadera profundidad de tu codicia. Con un movimiento deliberado, presioné el botón del control remoto. La imagen del informe financiero desapareció de la pared. Fue reemplazada por la pantalla negra de un reproductor de video. Y luego, el rostro de Renata llenó la pared, más grande que la vida misma, sus ojos llenos de miedo y resolución, mirando directamente a la congregación de nuestra familia. Un grito ahogado escapó de los labios de mi madre. ¡Renata! La voz temblorosa de mi hermana llenó el silencio. Hola, Alondra. Si estás viendo esto, significa que lo peor ha pasado. Nadie se movía, nadie respiraba. Estaban hipnotizados, atrapados en el testimonio fantasmal de la mujer a la que supuestamente estaban honrando. La cámara del portátil era de alta definición. Cada lágrima que brillaba en los ojos de Renata, cada temblor de sus labios, era visible con una claridad insoportable. Vi cómo el color desaparecía por completo del rostro de Leandro mientras la voz de Renata relataba su conversación, la amenaza, el cambio en su mirada. Vi a mi padre hundirse en su silla, su boca abierta en una O silenciosa de horror. Y entonces llegó la parte final. La voz de Renata, ahora apenas un susurro roto pero audible para todos en la sala silenciosa. Me amenazó Alondra. Me dijo que si no le cedía la hacienda, haría lo que fuera necesario para conseguirla. Sé lo que va a hacer. Sé que va a manipular los frenos de mi camioneta antes de que me vaya mañana. Si estás viendo esto, no fue un accidente. Él me mató. Las últimas palabras cayeron en la habitación como piedras, rompiendo el último vestigio de normalidad, de decencia, de familia. Detuve el video. La imagen congelada de mi hermana, con las lágrimas surcando su rostro, permaneció en la pared, un juez silencioso y eterno. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de asombro, era un silencio de profanación, un silencio de muerte. Leandro no gritó, no protestó, solo se quedó allí, su rostro una máscara de cera, sus ojos fijos en la imagen de su hermana. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Me volví hacia él. Ya no sentía rabia, solo un vacío inmenso y helado. «Querías la hacienda, Leandro», dije, mi voz tan tranquila que era casi inaudible, pero todos la escucharon. «Felicitaciones, la has hecho famosa. Pronto todo el país sabrá la historia de la hacienda La Sombra. Y la historia de cómo un hermano, por codicia, asesinó a su propia hermana». En ese momento, el mundo de la familia Cervantes, ese mundo de apariencias, de favoritismos y de mentiras, no solo se derrumbó, se hizo cenizas. El hechizo se rompió. El silencio fue destrozado no por una palabra, sino por un sonido gutural, animal. Leandro, con los ojos desorbitados por el pánico, se lanzó hacia adelante. No hacia mí, sino hacia la mesa donde estaba el proyector y mi portátil. «¡Apaga eso! ¡Es mentira! ¡Es una bruja!», gritó, su voz un graznido de pura desesperación. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, 2 de mis primos, hombres corpulentos que hasta hace unos minutos lo adulaban, reaccionaron por puro instinto. Lo sujetaron por los brazos, deteniendo su avance.
Lo miraban no con ira, sino con un horror y una repulsión absolutos. Leandro forcejeó, pero era inútil, estaba atrapado. El siguiente sonido fue el sollozo desgarrador de mi madre. Se derrumbó sobre la mesa del comedor, su cuerpo sacudido por convulsiones de llanto. ¡Mi niño! ¡No! ¡Mi niño no! Gemía, no por la hija que había perdido, sino por el hijo que estaba a punto de perder. Su lealtad, incluso frente a la evidencia de un asesinato, seguía siendo para él. Mi padre estaba paralizado en su silla, su rostro una máscara de cera gris. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Sus ojos iban de la imagen congelada de Renata en la pared al rostro contorsionado de Leandro, y de vuelta. El patriarca, el hombre que controlaba todo, había perdido el control de su propio universo. La realidad lo había aplastado. El resto de mi familia reaccionó como si una bomba de neutrones hubiera estallado, aniquilando todas las normas sociales. Algunos se levantaron de golpe, tirando sus sillas. Otros se quedaron pegados a sus asientos, pálidos y temblorosos. Vi a mi tía Genoveva mirándome con los ojos llenos de terror, como si yo fuera la que acababa de cometer el crimen, como si al revelar la verdad hubiera profanado algo sagrado. Y en cierto modo lo había hecho. Había profanado el pacto de silencio, la ley no escrita de que los trapos sucios de la familia se lavan en casa. Pero los trapos sucios de mi familia no eran manchas de vino, eran manchas de sangre. En medio del caos creciente, mientras Leandro seguía gritando incoherencias y mi madre sollozaba, la puerta principal se abrió de nuevo. Esta vez no entró nadie del mundo de las apariencias. 2 hombres y una mujer, vestidos de civil pero con la inconfundible aura de autoridad de la policía judicial, entraron en la sala. Se movieron con una calma y una eficiencia que contrastaban brutalmente con la histeria de la habitación. El licenciado Morales, que había permanecido en silencio junto a la puerta, les hizo una discreta señal con la cabeza. Uno de los hombres, el que parecía al mando, se acercó a Leandro, quien había dejado de luchar y ahora temblaba incontrolablemente, sostenido por mis primos. «¿Leandro Cervantes?», preguntó el detective, su voz tranquila pero firme. Leandro no respondió, solo emitió un sonido ahogado. «Estamos investigando la muerte de su hermana, Renata Cervantes. Necesitamos que nos acompañe para responder a algunas preguntas», continuó el detective. Sacó unas esposas. El clic metálico mientras se cerraban alrededor de las muñecas de mi hermano fue el sonido más fuerte de la habitación. Fue ese sonido el que finalmente sacó a mi padre de su estupor. «No, esperen», balbuceó, intentando levantarse. «¿Qué hacen? Es un malentendido». «No hay ningún malentendido, señor Cervantes», dijo la mujer detective, mostrando una orden. «Tenemos una declaración grabada y pruebas suficientes para proceder». Su mirada se posó por un segundo en la imagen de Renata en la pared. La fachada de la familia respetable, esa construcción que mis padres habían pasado toda una vida erigiendo y puliendo, se había desintegrado en menos de 15 minutos. Se había convertido en polvo ante los ojos de todos sus parientes, en su propia casa, en medio de su propia farsa. El colapso no fue solo emocional, fue total, estructural, definitivo. Mientras los detectives se llevaban a un Leandro completamente quebrado, que ya no gritaba, solo lloraba en silencio, un nuevo tipo de silencio cayó sobre la habitación. Era un silencio de vergüenza y de juicio. La familia, que momentos antes era un frente unido de celebración, ahora era una colección de individuos aislados, evitando las miradas de los demás, atrapados en la escena de un crimen moral. Apagué el proyector.
La imagen de Renata desapareció de la pared, pero su presencia se sentía más fuerte que nunca. El retrato de mis abuelos volvió a ser visible. Sus rostros pintados parecían mirar la escena con una tristeza solemne. Me acerqué al licenciado Morales y le entregué el disco duro encriptado que contenía la copia del video y toda la investigación de Renata. «Esto es para la fiscalía», le dije en voz baja. Él asintió y se retiró discretamente con los detectives. Ahora solo quedábamos la familia y yo. Mi madre levantó la cabeza de la mesa. Su rostro estaba hinchado y rojo por el llanto, su maquillaje corrido. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, no había dolor. Había un odio puro, incandescente. Se levantó, tambaleándose, y caminó hacia mí. Por un segundo pensé que iba a golpearme. En lugar de eso, se le tuvo a un palmo de mi cara. «¿Estás feliz?», siseó. Su aliento olía a vino caro y a bilis. «Ya estás contenta. Destruiste a tu hermano, a tu propio hermano». La miré, y por primera vez en mi vida no sentí ni una pizca de miedo o de intimidación. Solo sentí lástima. Una lástima fría y distante. «Yo no destruí a nadie, mamá», respondí, mi voz tranquila. «Leandro se destruyó a sí mismo el día que decidió que el dinero valía más que la vida de su hermana. Y tú lo ayudaste». «¡Yo no hice nada!», gritó, y varios de mis tíos se removieron incómodos. «Exacto», afirmé. «No hiciste nada. Nunca hiciste nada. Durante 30 años has visto cómo me trataban, cómo me ignoraban, cómo me menospreciaban, y no hiciste nada. ¿Viste cómo mimaban y le perdonaban todo a un niño egoísta hasta convertirlo en un monstruo? Y no hiciste nada. Tu silencio, tu complicidad, cavaron la tumba de Renata tanto como la codicia de Leandro». Se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Entonces me volví hacia mi padre. Él seguía en su silla, un hombre roto. Un rey destronado en su propio castillo de mentiras. «Y tú», dije, mi voz ahora un susurro gélido que sabía que le dolería más que un grito. «Tú y tu legado, tu precioso hijo varón, tú, campeón, le diste todo, le perdonaste todo, y nunca le enseñaste lo más básico, la decencia, el respeto, el amor. Cuidaste al monstruo y abandonaste a tus hijas. Una está muerta, la otra». Hice una pausa, mirándola a los ojos. «La otra se ha ido para siempre». Me di la vuelta, lista para marcharme. Ya no había nada más que decir. El poder en esa casa había cambiado de manos. Ya no eran ellos los que dictaban mi valor. Ya no eran ellos los que controlaban la narrativa. Yo tenía la hacienda. Yo tenía la verdad. Y ellos no tenían nada. «¡Alondra!». La voz de mi padre, rota y desesperada, me detuvo en la puerta. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia». Me giré por última vez. Los miré a los dos extraños patéticos en medio de las ruinas de su propia creación. «Ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo», dije con una finalidad que no dejaba lugar a dudas. «Para mí, murieron hoy, junto con él». Salí de esa casa y no miré atrás. El aire de la noche era frío y limpio. Respiré hondo, llenando mis pulmones. Por primera vez en mi vida me sentía completamente libre. Los meses que siguieron fueron un torbellino de titulares de prensa, procesos legales y un lento pero decidido renacimiento. El caso del heredero asesino, como lo bautizó la prensa sensacionalista, se convirtió en una noticia nacional.
El video de Renata fue la pieza clave en el juicio. La defensa de Leandro intentó argumentar que era falso, que yo lo había manipulado por venganza. Pero los peritos informáticos confirmaron su autenticidad sin lugar a dudas. Sumado a los testimonios de los mecánicos que Leandro había contactado y los registros de sus búsquedas en Internet, el caso era sólido. Leandro fue declarado culpable de homicidio calificado y sentenciado a 40 años de prisión. Durante el juicio, nunca mostró remordimiento. Solo una ira resentida hacia mí, la hermana invisible que se había atrevido a volverse visible. Mis padres lo perdieron todo. No me refiero al dinero, aunque gastaron su fortuna en un ejército de abogados carísimos que no pudieron salvar a su campeón. Perdieron su estatus social, su reputación, el respeto de sus amigos y del resto de la familia. Se convirtieron en parias, los padres del asesino. Se encerraron en su casa, prisioneros de su propia vergüenza y de la elección que habían hecho, proteger al hijo equivocado. Nunca más intentaron contactarme. Yo, por mi parte, volví a la sombra, pero ya no era la sombra. Con la ayuda del licenciado Morales, establecí una corporación para gestionar el proyecto minero, asegurándome de que se hiciera de la manera más ética y sostenible posible. Lo primero que hice fue cambiarle el nombre a la propiedad. Ahora se llamaba Hacienda Renata. La vieja casa en ruinas no fue demolida. La estabilicé y la dejé como estaba. Un monumento a la decadencia de la que habíamos surgido. Un recordatorio de que incluso de las peores ruinas pueden hacer algo nuevo. Construí una nueva casa, modesta pero hermosa, en una colina cercana, con vistas al valle. Matías ahora vive en una casa decente, no en una cabaña, y es el gerente general de la propiedad, mi mano derecha y la figura paterna que nunca tuve. Con los primeros beneficios del proyecto, creé la Fundación Renata Cervantes. Su misión es otorgar becas a mujeres jóvenes de zonas rurales para que estudien carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y artes. Cada vez que una de nuestras becarias se gradúa, siento que el legado de mi hermana, su verdadera magia, sigue vivo. A veces, al atardecer, me siento en el porche de mi nueva casa, mirando el paisaje que ahora lleva el nombre de mi hermana. El dolor de su pérdida nunca desaparecerá por completo. Es una cicatriz en mi alma, pero ya no es una herida abierta. Pienso en mi familia, en las ruinas de lo que fuimos y en la decisión que tomé esa noche en el comedor. No me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer por Renata, por la justicia. Pero a veces, en las horas más silenciosas de la noche, una pregunta todavía me asalta. A veces me pregunto si hice lo correcto. ¿La justicia para mi hermana valía la pena la destrucción total de mi familia? ¿O había otra manera, una menos devastadora, un camino que no he sido capaz de ver? Ustedes, que han escuchado mi historia, ¿qué hubieran hecho en mi lugar?